Quiero invitarles en esta hora que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Permite que la misma, oh Dios, en este día transforme nuestros corazones, nuestras mentalidades, y que al final de todo esto tu temor haya crecido en nuestras vidas. Tu temor reverente, oh Dios, se apodere de nuestras vidas y podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Trae salvación, trae vida eterna, trae confrontación, trae consuelo, trae ánimo, pero trae arrepentimiento y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. En este día estamos hablando del evangelio eterno y el temor de Dios. Continuamos con la serie que hemos venido trayendo acerca del libro de Apocalipsis, aunque reconozco que no estamos caminando capítulo por capítulo, pero vamos abordando ciertos temas en el libro de Apocalipsis sin dejar de traer una exposición, un mensaje expositivo bíblicamente hablando. Y en el capítulo 14 Apocalipsis, cuando llegamos ahí, vamos a ver que el capítulo 14 Apocalipsis está hablando de que el Señor manda a sellar. Ya lo hizo en el capítulo 7, pero aquí hay 144,000 personas que están cantando un cántico nuevo, es el cántico de Moisés, y son 144,000 escogidos del pueblo de Israel. Hay un tremendo problema en este tiempo, hay una gran corriente que se ha levantado con lo que le llaman una teología de reemplazo. La teología del reemplazo lo que plantea es que supuestamente ya el pueblo de Israel no es pueblo de Dios y que supuestamente Dios habría puesto la iglesia para sustituir a Israel. Y eso está creciendo de una manera terrible en muchísimos cristianos evangélicos. Nosotros rechazamos totalmente esa teoría, no creemos eso, creemos lo que dice la Biblia, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, ahora tanto Israel como la iglesia del Señor, o sea, todos aquellos que crean en Jesucristo y se conviertan a Jesucristo, son pueblo de Dios. Amén, hermanos míos. No caigan en esa trampa. Inclusive algunos eruditos entre comillas, están cayendo en esa trampa y eso está incentivando el antisemitismo en contra de Israel. Nosotros creemos que Dios sigue teniendo propósito con Israel, que va a tratar con Israel de manera específica, que Israel se ha endurecido sí con respecto al evangelio, pero esto ha resultado también, dice el apóstol Pablo, en los evangelios, en las cartas, que esto en la carta a los romanos ha redundado en beneficio para la salvación tuya y mía. ¿Y qué será cuando Israel sea restablecido, que vuelva a creer, que crea en el Mesías? Entonces se va a cumplir la profecía de Romanos 11 de que todo Israel será salvo. O sea, hay un remanente que va a ser salvo y de ese remanente todo Israel será salvo. Y estos 144,000 son parte de ese remanente. Ahora, llegamos a los versículos 6 y 7 y una de las cosas que es interesantísima y asombrosa es que Dios ponga a un ángel a predicar el evangelio. Esto debe hacernos preguntas a nosotros. ¿Por qué un ángel predicando el evangelio? ¿Por qué no personas? Bueno, una de las probables respuestas que se dan es que es muy probable que para este entonces
es el tiempo de la gran tribulación. Probablemente la iglesia no estará en la tierra, por lo menos eso es lo que nosotros creemos. La iglesia habrá sido llevada al cielo a través de lo que se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces en esta tierra, aunque habrán personas que habrán escuchado el evangelio, pero que eran personas creyentes tibios, no creyentes que estuvieron firmes, estarán en la gran tribulación y de alguna manera se van a salvar algunos, arriesgando sus vidas, perdiendo su vida, no dejándose marcar por el anticristo y por la bestia, que es el mismo anticristo, no dejándose marcar con el sello, ya sea en la frente o en la mano derecha, no dejándose introducir en el sistema que muy pronto se está instaurando sobre este mundo. Lo cierto es que dice, está diciendo, en medio del cielo volara otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Lo otro que presupone es que además de la ausencia de la iglesia, es que mientras la iglesia estuvo en la tierra no completó la tarea de predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión es en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hagan discípulos a todas las naciones, discipulen las naciones. Lamentablemente demasiados creyentes están enfocados en sí mismos, en hacer su propio sueño, en construir su propio sueño, en seguir su propio camino, en lograr sus propias metas. Y hay una generación de cristianos evangélicos y pentecostales que se han levantado que no están enfocados para nada en el gran mandato de la gran comisión. Cada quien lo que está pensando es cómo ganar más dinero, cómo tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor palacio, una mejor esto. Pero mucha gente se ha olvidado de predicar el evangelio, lo cual delante de Dios es equivalente a hacerte rico para con Dios. Hay gente que se está haciendo rica para sí misma, acumulando cosas, bienes y una serie de cosas, pero no están sustentando la obra de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Faltan misioneros. Lo que está ocurriendo en la guerra de Irán en este momento tiene mucho que ver con la predicación del evangelio. En Irán no se permite para nada la predicación del evangelio. Si ese país fuera libre, el evangelio correría grandemente. Grandemente. Ayer escuché a una persona que es una alta funcionaria de una de las más grandes denominaciones cristianas evangélicas del país, encargada del área de misiones, que decía que los reportes eran que habían matado a 2 de los superintendentes de las asambleas de Dios en Irán, pero que desde entonces la iglesia sigue moviéndose underground, debajo de la tierra, misteriosamente, como dirían, pero hay creyentes que aman a Dios en ese lugar. A muchos que abogan porque que yo no he oído a ninguno que diga, estoy deseoso que en ese lugar abran las puertas para que la gente pueda vivir en paz y pueda moverse libremente y predicar el evangelio libremente. Pero allí están matando a millones y millones de personas solo por creer en Jesucristo. Pero de todas maneras el Señor está salvando, apareciéndosele a personas en sueño, en visiones, revelándole su salvación. Pero quiero decirte que todavía faltan demasiadas personas por escuchar el evangelio. Faltan demasiados lugares para que llegue el evangelio. Y qué triste es ver gente que perdió la visión y está enfocada en un evangelio social, en un evangelio que no te lleva a evangelio, sino que lo que te lleva es más activismo y más asuntos políticos que lo que pudiera ser evangelio. Cualquier cosa que te estén predicando que no contenga la salvación en Cristo no es evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Porque aquí está hablando del evangelio eterno.
El evangelio en términos globales es todo aquello, escúchame bien, que tiene que ver con el nacimiento, vida, muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo, porque es en Jesucristo que están las buenas nuevas de que se puede ser salvo. Ya Él pagó el precio por nuestra salvación. Entonces, lo repito, para que te asegure de que estás predicando el evangelio. El evangelio es todo lo que tiene que ver con el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesucristo. Ahora, aquí aparecen este ángel predicando el evangelio, y lo está predicando a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Y la pregunta es cómo él solo puede predicar en todos los idiomas. Bueno, eso es fácil para Dios, hacer que un ángel hable y cuando caiga la palabra sobre la tierra, caiga exactamente en el idioma que cada quien entiende. Para Dios eso no es ningún problema. En medio de los juicios apocalípticos, Dios ama tanto al ser humano que todavía está buscando la forma de que alguien se torne a Él, se arrepienta, se vuelva a Él de todo corazón. Escúchame, aún en medio de los juicios apocalípticos, porque Dios sabe que el que no se arrepienta a tiempo, lo que le espera es algo horrible, terrible. El lago de fuego y azufre, del que muchas veces no se habla en muchísimas iglesias. Iglesias que están ufanadas de predicarte un evangelio social, pero no un evangelio verdadero. El evangelio que no trae la salvación en Cristo no es evangelio. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora quiero que veas el énfasis que está haciendo Dios a través del libro de Apocalipsis del asunto del temor de Dios, porque aquí mismo en el versículo 7 dice, decía a gran voz el ángel. ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que predicaba? Teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria. Lo primero, vuelvan a temer a Dios. Vuelvan a reverenciar a Dios. Vuelvan a humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas más notables que se puede ver por todas partes es que cada vez es más notable, valga la redundancia, la falta de temor de Dios sobre la humanidad. Falta de temor de Dios. La gente blasfema, la gente habla, la gente maldice a Dios como que eso es el pan de ellos de cada día. Y se están levantando generaciones que no temen a Dios. Y hay gente que no teme a Dios, que ama más el dinero, que ama más el placer que a Dios, que aborrecen lo malo, aborrecen lo bueno y aman lo malo. Aborrecen a Dios. Y por eso el énfasis final es teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Teman a Dios, denle gloria. Adórenle. Teman a Dios, denle gloria, adórenle. Ahora, este énfasis de teman a Dios es un énfasis reiterativo en el libro de Apocalipsis. Mira el capítulo 15, versículo 4, lo que está diciendo. Capítulo 15, versículo 4 de Apocalipsis. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no te temerá, oh Dios? El capítulo 19, versículo 5 de Apocalipsis, mira lo que está diciendo. Apocalipsis 19, 5. Y del trono salió una voz que decía, alaben a nuestro Dios. Ahora nota esto, ¿quiénes? Todos sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? Los que ojo, así pequeños como grandes. Y note, este verso hace un énfasis del que debes entender, y esto te va a dar a entender. O sea, es imposible decir que yo soy un siervo de Dios y no temo a Dios.
O sea, si quieres buscar un equivalente a lo que es un siervo de Dios, es alguien que teme a Dios. Y esa palabra temor, en este caso es la palabra fobeo, que quiere decir reverenciar, respetar, temblar, quedar asombrado y hasta tener miedo del Dios del cielo. ¿Cómo es posible que si usted hace la comparación entre un ser humano y una hormiga y hace la extrapolación con respecto a nosotros y Dios, nosotros somos más chiquitos que la hormiga, infinitamente más chiquitos que la hormiga frente al ser humano, nosotros frente a Dios. ¿Cómo es posible que un ser tan frágil, un ser tan chiquito delante de alguien tan inmenso, tan grande, seamos capaces de blasfemar contra Él, de hablar contra Él, de maldecirlo, de ignorarlo, de negar su existencia? ¿No crees que es demasiada osadía? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Por eso el énfasis de este ángel en decir: teman a Dios y denle gloria. Ahora, ¿por qué es importante el asunto del temor? Es importante que hablemos de esto porque hasta en las iglesias se ha perdido el temor de Dios. Se ha levantado una serie de generaciones que hacen chistes con Dios, con su palabra, que no saben distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo mundano y lo limpio, entre lo limpio y lo sucio. Gente que hacen unos chistes que a mí me ponen a temblar. Yo respeto a todo el mundo, pero se ha perdido el temor de Dios. Yo recuerdo, crecí en una iglesia que desde que tú entrabas lo primero que veía era que decía: santidad a Jehová. Jehová está en su templo, cállese delante de él toda la tierra. Y usted veía a la gente calladita. Ahora, y estaba prohibido hasta comer chicle dentro de la iglesia. Y yo después decía, pero eso no tenía sentido, pero después me di cuenta, por ejemplo, un lugar con alfombra así, tú te pones a tirar ese chicle en la alfombra y tú dañas el lugar. Eso es falta de reverencia. Tú no lo vas a hacer en la Casa Blanca, tú no lo vas a hacer en el lugar del alcalde, del gobernador, en los lugares importantes, en museos donde vaya. Tú no lo haces, pero lo haces en la casa de Dios, lo cual demuestra falta de reverencia al Dios del cielo, falta de temor de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Gente que aún está el predicador predicando y se lo están pelando. Usted sabe mi lenguaje, lo que eso significa: se lo están comiendo vivo. Así como usted para comerse un pollo tiene que arrancarle todas las plumas, así mismo le están quitando las plumas al predicador. Y eso, y mira qué ridículo, y mira lo que dijo, y mira. En vez de prestarle atención al mensaje, están prestándole atención a los ruidos. Falta de temor de Dios, falta de temor de Dios. La mujer de David, hija de Saúl, Mical, ¿la recuerdan? Mientras David está danzando, adorando a Dios de todo corazón, ella perdió la visión en eso. Y lo que está es mirando otra cosa. ¡Qué ridículo se ve! ¡Qué ridículo! Así hay gente que mientras hay alguien bajo la unción de Dios predicando, anunciando el evangelio, ellos están en otra cosa, en otra página. ¡Qué ridículo! Mira cómo se ve. ¿Y sabe lo que le pasó a Mical? Se quedó estéril. Ojo, pero estéril de David. Porque parece que concibió de otro. Y quizá otro diría, pues no se quedó estéril. El problema es que ella estaba supuesta a ser la mujer a través de quien viniera el Mesías. Y perdió la oportunidad. ¿Sabe por qué? Por falta de temor de Dios en su vida, por estar hablando disparate, por estar criticando aún lo que no entiende. Hay cosas que humanamente hablando las vas a lograr, pero de parte de Dios no es eso lo que Dios quiere para tu vida. Si te conviertes en uno más sin temor de Dios. ¿Por qué el énfasis del temor de Dios? De que los hombres se vuelvan al temor de Dios. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6.
Proverbios 16:6, mira lo que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Los hombres que se apartan de... ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Cuando el Evangelio llega a mi vida, ¿qué hace? Hace que yo me aparte de la maldad, hace que me aparte del pecado, de manera que hay una correlación entre Evangelio y temor de Dios. Si el Evangelio que tú vives no te lleva a temer a Dios, a reverenciar a Dios, a darle prioridad a Dios y su palabra en tu vida, tú no estás viviendo el Evangelio. El verdadero Evangelio debe llevarnos a temer a Dios, a reverenciarlo, a glorificarle, a darle a Él el primer lugar, la prioridad en nuestras vidas. Aprender a temblar ante su palabra. Qué triste es que haya gente que haya perdido esta joya espléndida, que comenzó con temor de Dios, pero juntándose con gente sin temor de Dios, hoy no tienen temor de Dios. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Ojo, revisa con quién te estás juntando. Hay gente que se está tragando todo lo que hay en las redes sociales. Y en las redes sociales hay una serie de dragones, hijos de Satanás, rebeldes, que lo que están votando por esa boca y por esas transmisiones en las redes sociales es, hermano, lo peor. Están lanzando excremento por un tubo y 7 llaves y hay gente que se lo está tragando. Rebelión por un tubo y 7 llaves, porque no hay temor de Dios en sus vidas. Y Dios quiere que tú y yo entendamos esto. Ahora quiero que veas algo más. En el contexto de la congregación, cuán importante es el que te congregues. Mira lo que está diciendo Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y yo sé que te hará la pregunta, ¿qué tiene que ver eso con temor de Dios? Lo vas a entender ahora. Hebreos 10, del 24 al 25. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, oye esto, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca, ojo, cuando vean que aquel día esté más cerca, congréguense más. Ojo, y ahora vas a entender algunas cosas. Yo recuerdo, when I was a child, cuando yo era un chamaquito, tuve el privilegio de crecer en una iglesia pentecostal. Y a mucha honra lo tengo. Y había culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el domingo te daban el doble. En la mañana, 9 de la mañana a 12 del mediodía, escuela bíblica y culto. Y en la noche a las 6, de 6 a 10 o de 6 a 9, culto de adoración al Señor. Y déjame decirte, en todos los años que tengo sirviendo al Señor, como ministro tengo 43 años. O sea, como pastor. Ahora ve contando el asuntito. Escúchame bien. Nunca vi tanta gente con problemas mentales en una iglesia. Tanta gente con problemas que están, unos están así, otros están asados, de cualquier cosa. ¡Ay no! Se traumatiza. No era que no habían problemas, habían problemas. Pero la gente, escúchame bien, al congregarse recibía la palabra los llenaba del poder, el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los ayudaba, el Espíritu Santo les daba la victoria. Hoy en día hay gente que viene una vez al año. Otros vienen una vez al mes. Otros vienen una vez a la semana. Y si tú le pides que venga un día más, todo el mundo comienza a tomar vuelta y a enojarse. ¡Ay! Me están rompiendo mi schedule, me están rompiendo mi agenda. Y escúchame bien, por eso hay tanta gente
que se lo está llevando el diablo. Porque cada vez hay menos temor de Dios. En la medida en que no te congregas, hay menos temor de Dios. ¿Cómo te lo demuestro? Mira esto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Mira lo que está diciendo. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. ¿Para qué Dios pide a sus líderes que le reúna al pueblo? O sea, ¿para qué te congregas? ¿Para qué los pastores de parte de Dios congregan al pueblo, convocan al pueblo? ¿Para qué? ¿Para hablar de política? No. ¿Para qué? Para que yo les haga oír mis palabras, o sea, para que el pueblo escuche las palabras de Dios. Vienes a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios. Vienes a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios. ¿Te atreves a decírselo a la persona que está a tu lado? Dale la mano. Dile, uno de los principales motivos por lo que venimos a la casa de Dios es escuchar palabra de Dios. Ahora, ¿para qué escuchas la palabra de Dios? Para que las aprendas. Para que las aprendas. Pastor, yo vine y yo no supe nada porque yo me dormí. Ah, bueno, entonces no viniste. 3. ¿Y para qué aprendes la palabra de Dios? Para que les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Para temerme. ¿Cuántos días al año? ¿Cuántos días al mes? ¿Cuál es el fin último? Para que aprendas a temer a Dios. ¿Solo los domingos? ¿Solo los sábados? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que aprendamos a temerle. ¿Cuántos días al año? Escúchame bien, si te pasas tu vida congregándote y al final terminas maldiciendo igual que cualquier impío, esa es otra cosa crítica, hermano. Gente que supuestamente echaron los dientes en una iglesia y cuando llegan ancianos comienzan a maldecir y a hablar. Tú dices, ¿qué pasó aquí? Probablemente iba a la iglesia a hacer muchas otras cosas, pero no a escuchar la palabra de Dios para aprenderla y temer a Dios todos los días. Y después que recibiste tú, no se queda ahí, mira lo que sigue diciendo el texto al final. Y las enseñarán a sus hijos. Esto es evangelización integral, o sea, aprendiste a temer a Dios, ahora la tarea tú le vas a transmitir ese temor a Dios a tus hijos. En otras palabras, lo mismo que aprendiste te vas a sentar en tu casa a enseñárselo a tus hijos. ¿De qué trató el mensaje de esta semana? Bueno, vengan mis hijos, vamos acá, aunque sean chamaquitos pequeñitos, no importa. Transmitirle a tus hijos para que ellos también aprendan a temer a Dios. Si se lo va a dar al Señor, dáselo con vida. Yo sé que si me estabas por apedrear, ahora es que me vas a apedrear. Mira algo más en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Deuteronomio capítulo 14, versos 22 y 23. Y ahora te vas a dar cuenta porque te dije que yo sé que la mayoría me van a querer apedrear. Porque la falta de temor de Dios, desde que te hablan de eso, te pone loco. Mira lo que está diciendo el texto. Indefectiblemente, ¿qué? No los oigo. ¿Qué vas a hacer? Diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre.
el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Él escogió este lugar para que allí adoremos su nombre, para que aquí adoremos su nombre. Ahora, mira esto, versículo 23, comerás delante de Jehová. Y entonces el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, la primicia de tus manadas y de tus granos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Dios. ¿Cuántos días? Para que aprendas a temer a Dios. ¿Cuántos días? Te dije al principio, lo que dice en Apocalipsis, que un referente de lo que es un siervo de Dios es alguien que teme a Dios. Pues bien, aquí hay otro referente. Un referente de que tú temes a Dios, de que has aprendido a temer a Dios, es que tú aprendes a diezmar y a ofrendar. Yo sé que algunos dirán, Jesús, María y José. No me digas que tú le temes a Dios y no has aprendido a diezmar y a ofrendar. Te lo voy a decir de otra manera más fina. No me digas que temes a Dios y no has aprendido a sustentar la obra de Dios. ¿Qué conexión hay entre un ángel que predique el evangelio eterno y el temor de Dios? Sí, la vas a ver ahora. En que probablemente los ángeles van a tener que predicar el evangelio en la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque muchos creyentes en este tiempo que tuvieron la oportunidad y el privilegio no lo hicieron. Y teniendo los recursos, no dieron. No compartieron esos recursos para que el evangelio llegue a donde debía llegar. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo estaba enfocado en su casa, como dice el libro de Ageo, casas artesonadas, casas preciosas, mansiones, carro, sueño americano. Eso es lo que se predica en muchas iglesias. Mi sueño, yo tengo que perseguir mi sueño. Que tú tienes que perseguir tu sueño. El único sueño que realmente vale la pena seguir es el sueño de Dios. Y te aseguro que no te va a decepcionar. Y yo sé que hay algunos que dirán, ese pastor es raro, ¿cómo que no persiga mi sueño? Tu sueño puede ser una pesadilla, pero el sueño de Dios es el único que vale la pena, porque no es una pesadilla, es la misión de la iglesia, que otros sean salvos. Y por eso Él está llamando gente a que se rinda a Él y predique el evangelio. Está llamando obreros que se comprometan con Él, que decidan sacrificar parte de sus vidas y su tiempo para que el evangelio llegue a donde no ha llegado, para que el que no ha escuchado el evangelio lo escuche. ¿O alguien me está oyendo en esta hora? Por esa situación de mucha gente enfocada en su egolatría, en su ego, el evangelio no está siendo predicado en muchos lugares. Y cada vez que se habla de levantar una ofrenda misionera, yo veo la mayoría que esterica la cara. Claro, no son todos así. Y yo por fe voy a decir, eso no es aquí, eso es en Burundanga, por allá, bien lejos. Yo veo a la gente que ya viene a hablar, y ya viene a tocar ese tema. El tema innombrable, el tema que no se puede tocar. Ese es el engaño del diablo, y eso es lo que revela la falta de temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, no hay en nuestras vidas nada que podamos retener de Dios. No hay nada que podamos negar a Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Mira algunos beneficios de temer a Dios. Yo creo que es necesario que lo veamos. Porque hay gente que está diciendo, ¿cuándo se callará ese flaco? ¿Cuándo? Ay, ya que termine. Yo quiero que veas lo que está diciendo la palabra en el Salmo 25, versículos 12 al 14. ¿Por qué Dios tiene que enviar a un ángel a predicar el evangelio y enfocarse en el temor de Dios? Vuelvan a temer a Dios. ¿Por qué Dios tiene que hacerlo? Mira esta bendición de volver a temer a Dios, de volver a reverenciar a Dios.
¿Quién es el hombre? Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre? Y eso incluye a la mujer, que teme a Jehová. ¿Habrá alguien aquí que teme a Dios? ¿Habrá alguien aquí que tiene temor de Dios? Que reverencia a Dios, que obedece a Dios, que honra a Dios, que tiembla ante Dios. Mira lo que dice. 4 beneficios puntuales. Primero, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cuántas veces estás loco que no sabes qué decisión tomar? Pues Dios dice, cuando hay temor de Dios abundante en tu corazón, cuando mi temor está en tu corazón, cuando tú realmente me reverencia, yo tengo el compromiso, te dice Dios, de mostrarte cuál es el camino, cuál es la salida. Yo te lo voy a mostrar, yo voy a hacer la cosa más fácil. Oh, alguien glorifica, alguien le da un grito de júbilo. ¿Por qué tú ves gente que se están volviendo locos, que no ven, que son ciegos? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué tú crees que a Juan Dios le da tanta revelación? Lo vas a ver ahora. Segundo, gozará, versículo 13, Salmo 25, 13. Gozará él ¿de qué? De bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Yo no sé, pero hay algunos que hablan del evangelio, de la prosperidad. Bueno, yo no me enfoco en eso, pero usted y yo no podemos negar de que Dios prospere y Dios bendice a sus siervos. De que por cada vez que la Biblia te dice que dé, hay una promesa: dad y se os dará. Medida buena, apretada, revestida y rebosante. Cada vez que Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí, ¿qué dice después? Y probadme ahora en esto, y vean cómo les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Que cada vez que el Nuevo Testamento dice que des, 1 Corintios 9, también vas a encontrar un montón de veces que dice, y Dios suplirá, y Dios te dará todo lo necesario. Eso está en la Biblia, eso no lo puedes negar. A que hayan veces que pasamos momentos de escasez, sí, pero no se puede negar que hay una correlación entre dar y recibir. ¿Cuál es el problema? Que esta generación de creyentes fenomenales quiere recibir de Dios todo lo fenomenal, todo lo maravilloso, pero no están comprometidos con Dios. Y cuando le hablan de dar, ellos dicen, una limosnita, si es que va a dar. O se convierten en gente extremadamente exigente, pero no sostienen la obra de Dios. Gozará él de... ¿Qué es bienestar? Yo te lo dejo ahí, pero la misma palabra lo dice. Va a estar. Tercero, la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, los que le reverencian, los que le dan a él el primer lugar. Hay una iglesia que no teme a Dios, que no reverencia a Dios, que son un chorro de rebeldes. Inclusive algunos de ellos se ponen a estudiar la Biblia, pero no se ponen a estudiar la Biblia para temer a Dios, para ser siervo de Dios, sino para ser cabezones. Y ahora mira, el pastor se le fue una S, no puso el punto, se convierten en gente que tienen una cabeza del tamaño del mundo y un cuerpecito como el de una hormiguita. Se hace más daño todavía. Finalmente, versículo 14, la última parte, cuarta parte, dice, y a ellos hará conocer su pacto. A esa gente que teme a Dios, Dios le hará conocer su... Entonces puedes ir entendiendo por qué Dios envía y va a enviar ángeles a predicar el evangelio
Y parte de lo que le va a decir a la última generación es: teman a Dios. Arrepiéntanse. Cuando tú y yo nos arrepentimos, lo que hacemos es que frenamos, íbamos por el lugar equivocado, nos volvemos al lugar correcto, por la vía correcta, y nos dedicamos a hacer lo que Dios dice, a prestarle atención a Dios, a obedecer a Dios. Y mira, para cerrar, lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 2 y versículo 5. Isaías 66, versos 2 y versos 5. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas fueron, dice Jehová. Pero ¿qué? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que ¿qué? Y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién va a mirar Dios? A gente que tiene una actitud de humildad, que no es soberbia, que agarra su egolatría y la echa a un lado y dice: yo me arrepiento, Señor, perdona mi rebeldía, mi rebelión. Y admite que necesita a Dios, que necesita desesperadamente a Dios. Y esa gente llega a tener un temor de Dios tal que tiembla ante la palabra de Dios, que tiembla cuando se habla la palabra de Dios. En vez de convertirse, y mira lo que está diciendo, es gente que tiembla. Ay, Dios mío, y la Biblia dice eso. Ay, Señor, perdóname. Ay, Padre, ay, ten misericordia de mí. Y salen más cerca de Dios cuando salen de la casa de Dios. Pero hay otros que todo lo contrario, salen más lejos de Dios, porque salen más rebeldes. Yo no sé, el pastorcito se la cogió conmigo hoy. Todo eso fue para mí. Eso fue que alguien le contó, eso fue Cuca que se puso a decirle, o Muñeco se puso a decirle tal cosa. ¿Por qué no pensar que es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida, que está teniendo misericordia de ti, que te está abriendo los ojos, que te está invitando a volverte a Dios? ¿Por qué no arrepentirnos, hermanos míos, y temblar ante la presencia de Dios? Dice la palabra: temblad y no pequéis. Hay una generación rebelde. No dan una peseta en la casa de Dios, pero son los más demandantes, los más exigentes. Mira ese asiento como está, y mira esto, y mira aquello. Y otra generación que se ha levantado, hermano, que están buscando algo para meter una demanda en la iglesia. Le voy a decir, mi hija trabaja en una firma de abogados y no quiero que nadie le esté molestando de la iglesia para esa cuestión. Ok. Porque hay mucha gente irresponsable y ella le da vergüenza ver creyente. Me dice: papi, gente que están demandando a su pastor, que están demandando a su iglesia, no por cosas razonables, por cualquier quítame esta paja, por cualquier cosa, inventándose cosas. Es gente que no teme a Dios, no temen a Dios. Y están esperando de Dios maravillas, milagros, prodigios. Por eso dice el Señor en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, que no tengan que venir ángeles a predicar por nosotros. Jesús dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. Hermanos míos, que tú y yo hablemos, no te calles. Hay gente que está callada por falta de temor de Dios, falta de compromiso con Dios, y la gente perdiéndose por doquier. Una de las crisis grandes que hay en esta nación, ¿sabe qué es? Las grandes denominaciones están cerrando. Templos gigantescos en muchísimos lugares de Estados Unidos los están cerrando porque ya no hay gente. Porque se levantó una generación sin temor de Dios
y que no creyó al mandato divino de la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio. Sí, pero ¿con qué se va a predicar el evangelio? Se necesitan recursos. Pero hubo una generación que se levantó que decía: no, yo no voy a dar, porque eso es para el pastor se lo roba, y esto, aquello, lo otro. No había temor de Dios, no había visión de Dios. Y por eso muchos le van a dar cuentas a Dios. Le van a dar cuentas a Dios. Y muchos de los que vinimos de América Latina, hermano, lo que escuchamos que era: esa iglesia evangélica, esos son los gringos que le están financiando, es el gobierno de Estados Unidos que le está financiando, compañero, para debilitar la revolución. No me diga nadie que yo lo sé, pues yo estuve ahí. ¿Y esas ofrendas de dónde salen? Hermano, de creyentes que le creían a Dios, que daban sus diezmos y ofrendas para que el evangelio fuera predicado. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Y como muchos están todavía preñados de esa diablura, de ese marxismo secante y secador, que nunca dio ningún buen producto, todavía dice: eso es para otra cosa. Pero bienaventurados aquellos, hermanos, que han creído y en cuyas vidas hay temor de Dios. Te pone de pie donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias te damos. Hemos hablado tu palabra. Hemos predicado, Señor, tu palabra. Hemos enseñado tu palabra. Te ruego, Dios, que tu palabra haga aquello para lo que tú la has enviado. Tú has dicho que no tornará a ti vacía. Obra en los corazones, Señor. Señor, que mientras vidas tengamos, no tengas que enviar ángeles a predicar el evangelio, porque nosotros vamos a estar para predicar tu palabra. Danos la fortaleza, danos la gracia, danos la salud, Dios, danos los recursos y ayúdanos a predicar tu evangelio. Que no tengan que venir ángeles en nuestro lugar a predicar el evangelio. Ayúdanos, oh Dios. Honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gloria y honra. Muchas gracias, Señor. Yo quiero decirte que esta iglesia, con los diezmos y ofrendas que salen de la gente fiel de esta iglesia, óyeme bien, paga un satélite, el Intelsat 21, cubre todo el continente y parte de la Europa convencional. ¿Sabe para qué? Para predicar el evangelio mañana, tarde y noche, todo el día. Y esa señal la bajan más de 1.500 compañías de cables. Pudiéramos estar en más si pagáramos a las compañías de cable, pero eso es una cuestión terrible y por eso decidimos no. Las que tú permitas que aparezca, que quieran bajar la señal, que la bajen. Pero tú sabes cómo se paga ese satélite: con los diezmos y ofrendas de la gente fiel de esta casa. Esta iglesia mantiene 2 instituciones de educación superior. No nos benefician a nosotros casi en nada, pero creemos que preparar líderes, pastores, para que prediquen el evangelio es una de las mejores inversiones. Yo quiero decirte que si tuviera otro corazón, yo no tendría por qué meterme en tanto problema. ¿Por qué meterme de que a pagar 2 instituciones educativas superiores, cuando con esos mismos ingresos fortalezco la iglesia local y yo tendría menos problemas? No es entendible eso. ¿Por qué pagar que satélite, que una empleomanía del canal, una serie de cosas que al final representa muchos problemas? ¿Para qué buscarnos todo eso? Porque creemos en la visión de predicar el evangelio. Porque creemos en que otros se preparen y sean bendecidos por Dios. Pero cada vez que hacemos eso, lo hacemos con los recursos que brotan de gente fieles en esta casa, que dan sus diezmos y ofrendas para predicar el evangelio.
Este lugar no es de gratis. Se paga, pero ¿con qué se paga? Con los diezmos y ofrendas de gente fieles. Y quizás tú no has ido a África nunca, pero esta iglesia sustenta ministerio, óyeme bien, que van a África a predicar, que van a Asia a predicar, que están plantando iglesias, estableciendo grupos estratégicos, grupos celulares, que están llevándole Biblia a creyentes en África que no tienen Biblia. Esta iglesia lo está haciendo. ¿A través de qué? Diezmos y ofrendas de gente fieles en esta casa. Quizás nunca has ido a África ni a Asia, pero cuando has dado para Dios, estás demostrando que hay temor de Dios en tu corazón. Y Dios no tiene que enviar ángeles a esos lugares, porque ya hay gente que está predicando en esos lugares. Cierra tus ojos. Hay alguien aquí que quiere convertirse a Cristo, que tiene la necesidad de entregar su vida a Cristo, quiere arrepentirse de sus pecados. Si hay alguien así, le invito a pasar al frente. Denos la oportunidad de orar por usted para que el Señor le salve. Si hay alguien así a su lado, ayúdele a pasar en esta hora. Padre, gracias. Te pido, Señor, por todos aquellos que están en este lugar, que están pasando por momentos difíciles, Señor. Están en medio de las pruebas, están en medio de las tribulaciones. Fortalécelos. Ayúdalos a serte fieles, Señor, a que no desmayen, a que estén firmes. Padre, trae sanidad sobre todos los enfermos. Pasa tu mano de gracia, tu mano de vida, tu mano de poder. Pasa tu mano, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Pasa tu mano, Señor. Gracias por el toque de tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén